Bueno, muy buenos días, con alegría, con entusiasmo, muy contentos de estar acá con ustedes, dando continuidad a esta 7ª temporada de webinars gratuitos. Bueno, buenas tardes para Marlí, para Karina, para Jordao. Aún para Oscar y para mí son buenos días. Hoy, como ven, tenemos unos invitados muy especiales. Se trata de Jordao y Jonas. Ellos están desde el SENAI y nos van a hablar sobre un tema bastante interesante y es de laboratorio al algoritmo, optimización de formulaciones de caucho mediante la inteligencia artificial. Antes de dar la palabra a Marlí, a Karina y por supuesto a nuestros invitados especiales, les dejo con Marlí. Gracias, Lucian. Buenas tardes aos brasileiros e buenos dias para os irmãos de outros países. Para mim, uma grande satisfação estar hoje junto a este grupo e poder acompanhar e introduzir este seminário que vai ser ministrado por Jordão e por Jonas. Casualmente, para mim é um grande prazer especial, porque eu participei de muitos anos da jornada de formação do Jordão. Eu tive o privilégio de poder ser, inclusive, a sua orientadora de mestrado e doutorado, e ele sempre atuando em temas da atualidade. Tanto iniciou muito cedo no que nós chamávamos de CETEPO, hoje é o Instituto do Senai de Engenharia de Inovação, do qual ele hoje é o diretor. E ele alcançou esse posto por seu esforço. Com certeza, está acompanhado de outras pessoas mais jovens que estão começando a trilhar praticamente o mesmo caminho que o Jonas. Então, sempre em assuntos muito atualizados, que nem agora a inteligência artificial. Passamos por TPVs, passamos por nanocompósitos e agora estamos na inteligência artificial. Então, com muita sorte, vamos ver tudo de novo que o Jordão vai nos participar. Bom seminário, Jordão e Jonas. Gracias, Marlí. Gracias a SLTC por la invitación. Yo puedo compartilhar, intercambiar mi presentación. Ok, gracias. Perfecto, ahí vemos tu pantalla. Perfecto, muchas gracias. Entonces estamos acá, como Marlí habló, Jonas y yo soy químico, yo tengo maestro y doctorado en materiales con énfasis en elastómeros, pero para hablar de un tema del uso de IA, yo no puedo hacer solo. Yo invité a Jonas. Jonas, por favor, se presente. Gracias, me llamo Jonas. Eu tenho graduação em engenharia mecânica, maestria também em engenharia mecânica. E nos últimos anos tenho me especializado mais em estudo de ciência de dados. Recentemente completei um MBA, uma pós-graduação pela USP em ciência de dados. E venho trabalhando também acá no Instituto em alguns projetos que aplicam estas técnicas. Sim. Es una especialidad nueva para nosotros que trabajamos con caucho. Entonces, cuando Jonas empezó en el instituto, algunas cuestiones comenzaron a surgir, como el uso de la IA en la formulación de compuestos del caucho. Este es un tópico que estamos hablando acerca de 4 o 3 años, ¿no, Jonas? Y lo que pasa es que hay un número de variables en una formulación muy largo, como 15, 20 tipos de ingredientes, y un número de parámetros a alcanzar cerca de 5, 10, 15 parámetros. Entonces, las combinaciones posibles son muy largas y se pasa a algo difícil, se torna algo difícil para una persona hacer todas las conexiones. Además,
con el incremento de las herramientas de inteligencia artificial, nosotros comenzamos a avaliar la posibilidad del uso de las herramientas para hacer las combinaciones más probables, considerando una base de datos. Sí, como así, Jorge. Exatamente. Trouxeste um ponto muito importante, que é a complexidade, a grande quantidade de variáveis que estão juntas em problema de formulação de cálculos. E há um ponto a mais que traga a necessidade de uso de IA, é o aproveitamento da base de dados de uma empresa. Perfeito. Toda empresa há muita informação que está presa, talvez em relatórios, em planilhas. Isso é conhecimento técnico, Exatamente. está parado, não se usa, não tem que usar o conhecimento. Exatamente. E sem a inteligência artificial é muito difícil tirar padrões e tirar qualquer tipo de modelo que vá ser útil cientificamente. El uso de IA también, Jonas, yo creo que reduce el tiempo para localizar los padrones, porque es una máquina que piensa más rápido, con más conexiones, para entender las conexiones entre las propiedades y los ingredientes. El cambio de ingrediente, la conexión con el cambio de propiedad. Totalmente de acuerdo. E um ponto que temos que frisar já de início é que a inteligência artificial, o machine learning, não vai substituir um formulador, um químico. Apenas vai adiantar o trabalho e pedir com que ele avalie o que ela já está dando como sugestão e que use o seu conhecimento para vir a produzir esta possível formulação. Este tópico en la tecnología del caucho es algo nuevo, no es algo que se empezó a hacer la pesquisa en los últimos años. Si hacemos una pregunta a la base de datos Scopus acerca de Machine Learning en Ruber, nosotros podemos ver un incremento de la cantidad de publicaciones en los últimos años. Las publicaciones fueron hechas por China, United States, en India, que son países que tienen conocimiento de la tecnología del caucho y también en el uso de la inteligencia artificial. Entonces, son en un tópico nuevo que se está incrementando en los últimos años. No es algo que está en desarrollo ahora. Sí, certamente. E se hicimos esta pesquisa sobre os temas, assim, se cálculo, sendo medicina, sendo engenharia mecânica, outros tópicos, iríamos ver o mesmo crescimento. Lo mismo, sí. Nosotros seleccionamos algunos de los tópicos que nosotros venimos en las publicaciones, como por ejemplo el uso de Machine Learning Prediction para la Silicon Rubber, el uso de inteligencia artificial para la previsión de las propiedades de tensión biaxial, el uso de Machine Learning para la mejoría de la performance del compuesto de NR-SBR. En este otro de 2025 se usa la Machine Learning para predicción de la resistencia a impacto del caucho. Entonces se usó de los árboles de decisiones, que es una herramienta de IA para hacer la predicción de la resistencia a flexión. Entonces, se usó una herramienta de Machine Learning para hacer la predicción de las propiedades. Sí, exatamente. Depois vai ficar mais claro que é uma árvore de decisão ou uma árvore de regressão, mas basicamente é um dos algoritmos mais utilizados. Uma das ferramentas. Ferramentas quando não temos uma quantidade de dados tão grande como seria uma rede neuronal. Y cuando se habla de uso de IA, se piensa luego en Gemini, en ChatGPT, en DeepSeek. Buenas son las herramientas de IA más ampliamente utilizadas por nosotros. Y nosotros pensamos, ¿es posible hacer el uso de esas herramientas para
Então, as ferramentas são chamadas de LLMs, são modelos de linguagem de grande escala, Large Language Models, e utilizam diferentes técnicas de inteligência artificial, diferentes ferramentas, não deixam claro quais são, e aprendem com padrões, contextos, relações de palavras, são muito buenos para responder perguntas, redactar textos, hacer traduções, resumir a informação, né? Incluso também programar. Exatamente. A forma que um ChatGPT, Gemini, funciona é basicamente através de uma técnica chamada de token prediction, que tenta-se, a partir de um prompt de texto, poder formar as palavras de forma sequencial, de acordo que seja mais humanamente plausível naquele contexto. O que passa mais provável de ser a resposta. Exatamente. A pergunta que temos que entender e temos que responder é que se essa técnica, mesmo assim, ela sendo bastante complexa, se ela é adaptável e se ela pode ser usada para uma tarefa que se exige uma grande precisão numérica. Uma precisão numérica. Vamos responder porque texto não é numérico. Fazer uma tradução, um parágrafo é um texto. Não é necessário precisão. Pero para hacer la formulación y la predicción de las propiedades es necesario tener una precisión. Exatamente. Sí. Bueno. Entonces, hacer una pregunta, un desafío al uso del ChatGPT para un cálculo simple. ¿Sí? Funciona muy bien, pero con algunas limitaciones. Si hicimos la pregunta, si es posible reproducir la ecuación de la recta con los datos que son presentados en la izquierda, ¿no? Entonces, esta fue la pregunta. Las herramientas Gemini, ChatGPT, hicieron una buena previsión, pero DeepSeek no hizo una buena previsión. Sí. O ponto que devemos frisar acá é que, primeiro, ela é uma pergunta muito simples. Nós temos um conjunto de dados lineares e queremos que a inteligência artificial apenas trace uma reta. Pode ser resolvido facilmente através de um código. A questão é que, em certo ponto ela acertou, mas o que acontece é que se complicássemos o problema um pouco mais. Sí, una pregunta, como por ejemplo una regresión multilineal. Isso, que aunque não é tão complicado, temos um pouco mais de dados e apenas lo pedimos para IA para que dije o ponto Y e a partir de um conjunto de variáveis explicativas x1, x2 e x3. O que acontece? Fizemos o mesmo prompt e a resposta de la IA foi diferente do que seria determinado pelo algoritmo. O que passa acá é que, sim, talvez, quizás, daqui uns meses, anos, ela vá responder corretamente este problema específico, sim, mas nós não temos um total controle do que se hice, do que se hace. Qual é a precisão, qual a ferramenta de IA que se utilizou para estes resultados. Exatamente. Además, aqui fica claro que não é essa ferramenta de modelo de linguagem não é a mais adequada para fazer uma regressão. Ela sim pode ajudar um cientista de dados, por exemplo, a interpretar um resultado, a escolher um melhor algoritmo, sim, a programar, mas para especificamente a partir de uma base, de uma tabela de dados, a ser qualquer tipo de modelo, ela não é de forma objetiva a melhor ferramenta. Sí. Bueno, gracias. Hay otro concepto que es muy importante, que es la diferencia entre la programación clásica y el aprendizaje automático. En la programación clásica nosotros tenemos las normas, los datos, entonces con la programación encontramos las respuestas, ¿no? Esta es llamada la programación clásica.
Cuando hablamos de machine learning o aprendizaje de máquina, nosotros tenemos los datos, tenemos las respuestas y tenemos que encontrar modelos que se van a predecir las propiedades. Entonces, encontrar la norma, el modelo que represente los datos de las respuestas. Esto es la machine learning de lo que nos vamos a hablar después. Exatamente. O machine learning é como se tivéssemos um conjunto muito grande de receitas em que, basicamente, nós não decimos como se hace um certo procedimento, mas a partir de diferentes tipos diferentes de respostas, de exemplos, de forma que não temos um total controle do que se hace dentro do algoritmo, mas temos a certeza que ele acerta como 90% das vezes. Isso é basicamente inteligência artificial. Y una de las herramientas muy populares que están aplicables a esto nuestro estudio son las florestas random forest. Déjame pasar, los bosques aleatorios. Los bosques aleatorios es una de las herramientas más populares cuando se hace estudios como este que estamos a presentar en esta charla. Son estructuras de decisión que se forman como si fuesen árboles y que podemos hacer múltiples árboles para múltiples decisiones. Exatamente. Agora eu vou explicar de forma bastante prática o que seria uma árvore de decisão ou uma árvore de regressão. Minha intenção não é que vocês saiam com total entendimento, mas com a intuição do que o algoritmo faz. Perfeito. Uma árvore de decisão, uma árvore de regressão, começa com uma raiz em que se há todas as variáveis de entrada. Por exemplo, a composição, o processo, e o algoritmo o que faz a partir dessas variáveis de entrada, ela vai estabelecer um ponto de corte em uma dessas variáveis. Perfeito. Que vai dividir os indivíduos, né, de forma que cada grupo desses indivíduos tenha a menor variância possível. Perfecto. Produciendo las árboles. A la izquierda tiene un ejemplo, ¿no, Jonas? Es un árbol invertido. Tienes que pensar que está invertido. Sí. Sí. Por exemplo, o primeiro ponto de divisão que foi dado pelo algoritmo a carga é maior que 30 pi EGR, ou seja, é chamado em algoritmo nó. Decisão. Se sí, va para la izquierda, se no, va para la derecha. Sea más que 5 PHR, va a ser para la próxima pregunta. La cantidad de clasificante de aceite es mayor que 5 PHR. Si sí, va para 75. Si no, se va para 60. Y se va haciendo ramificaciones en la árbol. Exatamente. Pero, ¿producen árboles muy grandes o es mejor varias pequeñas árboles? Na pergunta depende. Sí, se o tamanho da árvore é chamada de profundidade. A profundidade. E se a profundidade é muito rasa, ele vai errar muito. É um erro muito largo, muito grande. Mas, por exemplo, se as perguntas começam a crescer e a profundidade começa a aumentar, e vai chegar um ponto que haver apenas um indivíduo em cada um desses ramos. Bueno, qué bueno. O que acontece é que nessa situação, o algoritmo em um conjunto de treinamento irá acertar todos os dados. Perfeito. Mas para novos dados que ele não ha visto, ou seja, para o conjunto de teste, ele não vai acertar. Perfeito. E esta é uma situação que nós chamamos de hyperfitting. Okay. Os dados ficam sobreajustados. Sim. Isso é um problema que, de certa forma, é bem recorrente em árvores de regressão. Mas existe uma técnica que chama de ensemble, que também, ou seja, é um agrupamento de diferentes árvores. Sim. Chamamos cada uma dessas árvores de estimadores. Por acá tenho um exemplo de estimadores de dureza, de tensión de ruptura, de módulo 300, para cada propiedade.
teria uma estimativa de composição mais provável? Ou seja, aunque uma dessas árvores não vá a performar bem, outras milhares de árvores, há que dizer uma resposta mais próxima à realidade. Então, se pegamos a média de todas essas árvores, que é o que o algoritmo Randolph Forest faz, o bosque aleatório, e o algoritmo performa bem. E na prática, em artigos, esta tendência é confirmada. É confirmada. Bueno. Entonces, hicimos las introducciones, ahora vamos a hacer el caso práctico, ¿no? Para en el uso del IA para predecir las propiedades de un compuesto de caucho. Entonces, ¿cuál es la metodología que nosotros utilizamos? Rápidamente, porque después voy a hacer una explicación para cada uno de los tópicos. Tenemos la información no estructurada, hicimos la ingeniería del prompt, la extracción de las informaciones, el almacenamiento de las informaciones, el filtrado de datos, la ensamblaje del modelo y la mejora continua. Pero ¿qué es una información no estructurada? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es estructurado y qué no es estructurado? Sí. Imagine una empresa ha hecho como que experimentos por los últimos 10 años y hay salvo esos experimentos en tablas, en relatorios, en diferentes formatos. En reportes, impresos, digitales. Sí. Esta información... Yo consigo leer los resultados y comprender, pero yo... Sí, pero una computadora no la consigue ver, porque la información no está en la misma... lenguaje, en la misma tipo de dados, en la misma posición. Perfecto. Pasa para frente que tengo un ejemplo que creo que va a ser muy claro que... bueno, la izquierda un ejemplo típico de una formulación y con las propiedades. ¿Es estructurada o no es estructurada? Para una persona que sabe cuando mira esta tabla, ¿qué le parece? ¿Que es estructurada? Perfecto, es estructurada, es posible hacer la comprensión. Exatamente. Un humano, una persona consigue sí entender esa información, sí. Pero quando passamos essa informação para a computadora através de algum algoritmo que vai aparecer a informação do PDF, o que se vê é a imagem abaixo. Que não é ilegível. Exatamente. Não é muito claro a relação entre as variáveis e não é possível partir desse tipo de dados para hacer qualquer tipo de previsão, qualquer tipo de modelo. Bueno. Acá tenemos un ejemplo de dato estructurado, ¿no? Que es un archivo CSV, con una tabulación fija, con las mismas columnas, con la misma separación decimal, algo como así. Esto es un dato estructurado que es posible el software hacer la lectura. Exatamente. Perfecto. Y hay una forma inequívoca de acceder a la información. Bueno, gracias. Entonces, ¿y cómo es que se hace la extracción de la información no estructurada para convertir a la estructurada? Sí. Antes del advento de IA era una tarefa muy difícil. Ou um pesquisador teria que pegar os dados manualmente, ou teria que programar um algoritmo determinístico para que se pegue esta informação em texto e se transforme em uma informação tabulada, organizada. Mas com o advento de IA... Las LLM, como ChatGPT, Gemini... Exatamente. Na mesma forma que vocês ha entendido esta tabla, nós podemos, digamos, direcionar o entendimento de um modelo de linguagem largo para que lo entenda da mesma forma. Perfeito. E como nós temos isso? Existe algo chamado, que está muito alto hoje em dia, que é engenharia de prompt. Sim. A engenharia de prompt é responsável para indicar como já deve ler essa tabla. Bueno. Y entonces, para convertir los datos de las formulaciones, el histórico de datos, en una formación estructurada, yo puedo hacer el uso de ChatGPT. Está bueno, porque es texto. Sí, está bueno. Entonces, tenemos la información no estructurada, hicimos la ingeniería del prompt, hicimos la extracción de la información, que es el uso de Gemini, ChatGPT, almacenamos la información. Ahora,
acá está la ingeniería de prompt que hablaste, ¿sí? Sí, apenas para dejar un poco más claro que sería una ingeniería de prompt, es un concepto muy simple. Nosotros apenas debemos informar un ejemplo de dado de entrada y un ejemplo de cómo el dado de salida tenga que ser hecho por la inteligencia artificial. Y este dado de saída, para que seja fácil de ser usado, em geral se usa um formato chamado de JSON, mas mais para frente isso ficará um pouco mais claro. Sí, sí, sí. Pero aunque podemos passear, aunque podemos extrair a informação não estruturada e transformá-la em informação estruturada, devemos saber onde vamos colocar esta informação. Oh, perfecto. Como se organizase, hicimos la organización en cajas. Exatamente. En cajas con diferentes categorías, como por ejemplo el nombre, los ingredientes, las composiciones, los resultados. Exatamente. E o ente informático, digamos assim, que se diz essa organização se chama banco de dados. Perfecto. Não há como fazer nenhum algoritmo de inteligência artificial sério com grandes dados sem programar adelante um banco de dados. Para aí, esta analogia, essa metáfora com cajas, para que devemos organizar, é um tipo de analogia Sí, perfeitamente. como esta ya, esta ya, sí, como si fuese las cajas de las propiedades, sí. Sim, pero vale ver Aquí, acá, sí. isso. Vale apenas para dizer o que exatamente é um banco de dados. Um banco de dados basicamente é um conjunto de tablas em que se estabelece uma relação entre cada uma dessas tablas. Sí. E que, Tiene que haber una relación. exatamente. Sí, también. Deve ver, por exemplo, se estivéssemos falando de pessoas, ok? Cada pessoa há um CPF, um registro nacional que essa pessoa existe. Sí. E essa pessoa pode ter uma casa, pode ter um carro, pode ter um emprego. Nós não precisamos repetir a mesma informação que a pessoa é o Rordon. Sí, que tiene una casa, tiene un carro, no. Sí. Apenas precisamos de uma tabla que diz quais pessoas existem. Sí. E temos outra tabla que diz proprietário de carro, proprietário. Isto é um banco relacional, ou seja, que há relação. O mesmo nós hicimos aqui para um banco de dados na formulação de um cálculo. Então, nós temos o nome do composto, nós temos os ingredientes, então, ou seja, diferentes compostos podem ter os mesmos ingredientes, então salvamos cada uma em uma tabla e elas têm a relação que é dada pela programação do banco de dados. Hecho, muy bueno, Jonás. Y acá tenemos un ejemplo de la ingeniería de prompt. Estos son los datos de salida que son posibles ser hecha la lectura por el software. Exatamente. Porque nós temos que temos que saber adelante como que é a melhor forma de um dado textual que seja lido por uma inteligência artificial. Então, devemos instruir a inteligência para ler um dado que não é estruturado e sai este outro tipo de dado. Perfecto. Que é uma comunicação, basicamente, entre diferentes linguagens, que basicamente em IT ou dentro da tecnologia se chama de formato JSON. Sí. Pero el modelo tiene que ser el treino del modelo. Acá la gente de IA hace este tipo de trabajo. Entonces, hicimos las etapas anteriores, ahora vamos para filtrado de dados, de ensamblaje del modelo. Acá es la montaje del modelo, de las tablas, ¿no, Jonas? Sí. Exatamente. Como el banco de datos que había dicho acá las composiciones, la tabla con los ingredientes, la tabla con los resultados, y con todas las tablas hay conexiones. Exatamente. Então, a partir dessas conexões, nós hicimos uma coisa que chamamos de query, ou uma pesquisa dentro uma consulta desse banco de dados, e traduzimos depois para uma tabla dentro da programação Python, em que vamos treinar o modelo.
Y esta tabla es llamada Data Frame, Ok. Data Frame. Y vamos, y a partir de esta tabla aquí tenemos como una variable a ser predita. Por ejemplo, tensão de ruptura, el módulo 100, la dureza. Temos como variáveis preditoras a cada uma das composições. Perfecto. E o modelo vai a dividir em conjunto de treinamento e conjunto de testes para que se decide qual é o pontos que havia mencionado anteriormente de división para que se prestigie cada uma de las propiedades. Entonces es muy importante tener un buen banco de datos. Exatamente. Porque cuanto más rico es el banco de datos, más precisa es la previsión de la propiedad. Totalmente de acuerdo. Sí, está bueno. Acá es un ejemplo del entrenamiento del modelo para algunas de las propiedades. Por ejemplo, acá tenemos diferentes formulaciones que fueron numeradas. Y aquí la tensión de ruptura. En azul está el modelo, el resultado experimental. En rojo, el predicto. Entonces podemos ver que hay una aproximación, pero que hay en algunos de los resultados está muy distante. Es necesario hacer entrenamiento del modelo para reducir la distancia, ¿no? Y buscar la sobreposición de lo realizado, del experimentado con el predicto. Exatamente. Pero debemos frisar en ese punto que este modelo ha efectuado como 26 variáveis. 26, sí. Então, é um modelo extremamente complexo. Para quem é mais versado em ciência de dados, seria tipo de cenário que poderia ter uma colinearidade entre as variáveis preditoras, pero o algoritmo de inteligência artificial que usamos, que é o bosque aleatórios, pode vencer este desafio de una grande cantidad de variables. Porque acá nosotros colocamos ejemplos de ingredientes y cantidades y el modelo es la predicción de las propiedades de tensión del módulo y la dureza. Bueno, acá es un ejemplo del modelo que cambia la cantidad de polibutadieno de 40 para 0 PHA. En una blenda con SBR, y también la cantidad si empezó con 60 y terminó con 100 PHR, ¿no? O que se observa una reducción del elongamiento de la ruptura con el incremento de la cantidad de SBR, sí, porque era una microestructura más rígida. Usualmente el elongamiento se reduce también. Sí. E também o que deu uma coisa que talvez não tenha ficado muito clara, este ponto é que nós não teníamos a princípio el puntos intermediários. Sí. Sí. Então, con la base de datos, sí. Sí, porque usualmente es 60-40 o 40-60. No tienes una distribución muy buena con la base de datos. Exatamente. Mas, aunque não teníamos todos esses pontos, a partir de toda a informação da base de dados, de todos os ingredientes, o algoritmo foi capaz de prever, de certa forma, esse tipo de comportamento que é descendente. Ou seja, o comportamento não foi totalmente no real, no físico. Então, isso é muito importante. Bueno. Entonces, ahora, conociendo un poco de la teoría, tiene que hacer algo que es posible de un químico hacer, que es la creación de una interfaz que sea posible de una persona que hace formulación, que no trabaja como IA, como Jonas, puede utilizarse. Entonces, la interfaz que nosotros hicimos es una interfaz donde tiene la cantidad de los ingredientes, y la derecha tiene la predicción de las propiedades. Entonces podemos cambiar la cantidad y se cambia entonces la propiedad. Algo muy simple, pero nuestra base de datos fue con cerca de 20 o 30 formulaciones. 30 formulaciones. No es muy buena. Tenemos que
tal vez 60 a 100 formulaciones, bases de datos, son algo más realista para tener propiedades más próximas de la realidad. Exatamente, exatamente. E aunque 60, 50 formulaciones são boas, pero o mais importante é importante sim o número, mas o mais importante é como se varia cada uma da propriedade. Sí, no basta tener 60 formulaciones iguales o muy parecidas. Exatamente. Tiene que ser formulaciones con bases de datos que tengan diferentes cantidades, diferentes propiedades, porque tiene que... Sí, hay que investigar la variancia. La variancia, sí. Bueno. Acá hicimos un ejemplo variando el contenido de aceite en la composición. Entonces, tenemos acá nafténico, aceite nafténico, né? Acá nafténico con 10 y 30 pHR. Né? La predicción es que con 10 pHR tenemos la tensión de ruptura de 20 y con 30 la 17. Y con el módulo 300 de 14 para 9. Nosotros acreditamos que son predicciones muy próximas de la realidad. Entonces, esta es la metodología que nosotros utilizamos. La última etapa es la mejora continua, porque siempre tenemos más resultados y podremos con estos resultados incrementar nuestra base de datos. Entonces, es posible hacer la simulación de la propiedad. Nosotros pensamos que algo como 6 meses, 6 a 8 meses, era un tiempo adecuado para hacer el tratamiento de los datos, la previsión, el refino del modelo. Yo pienso que de 6 a 8 meses es un tiempo muy bueno. Totalmente. Sí, sí. Siempre cuanto más larga la base de datos, mayor la precisión de las respuestas. La base de datos tiene que ser sólida, estar bien estructurada y con fuentes confiables de datos, porque tal vez si sacamos los datos de periódicos, algo que tal vez son con ingredientes que no son accesibles para nosotros, tal vez la base de datos no pasa a ser confiable. Nosotros pensamos que la mejor forma es utilizarse de las bases de datos de la propia empresa para hacer la predicción de las propiedades de sus compuestos. Entonces, no es algo que puede ser utilizado largo por hora, es algo tailor-made, hecho para cada empresa, para cada base de datos. ¿No? ¿Eso? Exatamente. Yo pienso que finalizamos. Solamente gostaria de convidarlo a todos para el 21º Congreso de Tecnología del Caucho, que se va a acontecer en junio de este año en São Paulo. ¿Está bien? El principal centro de evento del sector de caucho en Brasil. Muchas gracias por su atención y ahora estamos abiertos a cuestiones, preguntas. Muchas gracias. Yo no sé si habilitamos por aquí, que tenemos tiempito, creo que Denis tiene una pregunta. Vamos a ver si podemos habilitarle el micrófono. Y si le damos un poquito más de dinamismo, aunque está muy chévere el formato que usaron. Me encantó. Hola, Denis. Hola, hola. Vamos a ver si logra activar el micrófono. Hola, te escuchamos. No le escucho. No le escucho. No. Tampoco. Bueno, por aquí hay una. Dice que si se puede incluir la temperatura de procesado como un parámetro adicional en las simulaciones que hace la IA. Sí, totalmente. Claro que quando temos variáveis que têm escalas muito diferentes, temos normalizar os dados, mas sim, é totalmente possível. Bueno.
Genial. Vamos a ver si hay otra por aquí. Dice, el modelo predictivo se ajusta a variables de los compuestos, pero se tiene en cuenta la maquinaria, es decir, el proceso. La maquinaria, ¿cómo así? El cambio del maquinario, algo como así. El proceso, me deja entre paréntesis proceso. Yo creo que más que todo es el proceso, más no cambio de maquinaria. No, yo pienso que todas las variables son posibles de ser predecidas si tienes una variable de entrada y una variable de salida. Entonces, cambió el proceso, la rotación, la temperatura. Tienes que también tener los resultados, las propiedades de dureza, el módulo de tensión de ruptura que se obtienen con el cambio de las propiedades del proceso. Entonces, en nuestro estudio hicimos el cambio de los ingredientes, que es un tipo de estudio. Yo pienso que podemos hacer otro estudio con el cambio de las propiedades del proceso y el impacto en las propiedades. Exatamente, ustedes tienen una idea de la grande flexibilidad de usar un algoritmo de inteligencia artificial. Podemos misturar tanto variables que son numéricas como variables que son categóricas. ¿Qué sería una variable categórica? Uma variável que não é possível, a princípio, estabelecer uma média. Por exemplo, se tivéssemos fazendo uma variável em que, vou dar um exemplo de cálculo, que seja, digamos, o nome de uma máquina, a localização de um equipamento, isso poderia tudo entrar em um modelo. Seria apenas de um pré-processamento dos dados, como se fosse fazer, para quem é mais versado, um one-hot encoding, con una variable categórica que podemos todo colocar en un modelo. Ok, por ahí Marley tiene la manito levantada. Sim, parcialmente o Jordão já respondeu a pergunta em termos de tempo necessário para introduzir a IA. Mas Perfeito. eu perguntaria, qual, dentro do conhecimento que vocês têm já e a experiência, o que a empresa deveria fazer para implementar a IA? Deveria ter uma persona dedicada e com conhecimento de programação? Sí, sí, sería muy importante tener una persona versada en ciencias de datos y versada en programación para hacer el modelo, porque principalmente, porque aunque cuando usamos, por ejemplo, Gemini, ChatGPT, ele pode adelantar certo processo, uma pessoa tem que ter a expertise e a responsabilidade de decidir qual modelo usar para que não se perda, por exemplo, dinheiro em um modelo que não vai dar a bons frutos. Sí. Y después que está pronto, tiene el refino. Entonces, no se cierra el trabajo con esta parte de creación de la interfaz. Tiene que siempre adicionar más respuestas, adicionar nuevos datos. Entonces, tiene que hacer siempre una mejora continua. Exatamente, exatamente. Bueno, por aquí también está Marianela. Yo creo que vamos con un par. Vamos a ver. Marianela, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, lo tengo. ¿Me oyes? Aquí estoy. Bueno. Pero no me ve, ¿no? La cámara sí que no está, creo yo. No, pero te escuchamos. Vale. Pues nada, muchas gracias, Jordao. He puesto una notica por ahí muy explicativa y mi pregunta era un poco similar a lo que dice Marley, ¿no? Si somos un grupo que nunca hemos utilizado IA para trabajar con caucho, ¿por dónde empezamos? O sea, Tienes que tener horas con... Vale. O sea, empezamos creando una base de datos progresivamente de todo lo que hemos hecho a lo largo de muchos años. Sí. Empezamos contratando a alguien. Nos fijamos como una propiedad específica que queremos valorar. O sea, ¿por dónde empezamos?
Eu acho que um passo que é muito importante é que tenha alguém versado em banco de dados para que se faça, chama de engenharia de banco de dados, para que ele estabeleça a relação entre as tablas e que programe uma interface para que todos os funcionários da empresa possam incluir mais dados e que esta inclusão seja de forma organizada para que depois seja possível de recuperá-la e usá-la para treinar um modelo de inteligência artificial. Entonces tengo que empezar por contratar a alguien, o un ingeniero de base de datos. Exacto, porque tiene que ver qué tienes con tu base de datos. Usualmente es Claro. la formulación y la propiedad. Son muy Sí, buenas, entonces tiene que, pero son datos no estructurados. Tiene que cambiar claro. para estructurados. Datos estructurados. Exacto, exacto. Y después pueden testar los diferentes modelos, como hicimos. Exatamente. Bueno, gracias. Bueno, una más, y yo creo que antes de abrir el micrófono se llama Miguel Esi. Hay varias preguntas. No sé si al finalizar, porque no nos va a dar el tiempo, si podemos enviarte las preguntas y respondes así sea por vía correo. No sé si eso es posible. ¿Sí? Sí. Bueno, genial, gracias. Miguel, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, una sola consulta. Bueno, respondieron del tema del modelo predictivo que yo preguntaba por respecto a las variables de proceso, me quedó claro. La otra pregunta, ¿qué lenguaje recomiendan ustedes? Python, por ejemplo, fue uno que mencionaron para las bases de datos. ¿Existe algún otro? Sí, algunos ingenieros más antiguos pueden usar R, lenguaje R, ¿conoces? Mas mundialmente, como el status quo, basicamente no tengo una estadística, talvez más del 90% de los artigos usan Python como lenguaje de programación. Ok, bárbaro, muchas gracias. Hacemos una más y ya. Vamos a ver con Cecilia. Cecilia. Hola Cecilia, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Mira, nosotros ya hace aproximadamente medio año que utilizamos la inteligencia artificial para lo que es formulaciones, la uso a diario. Lo que sí, al momento de iniciar los proyectos, le dije que se basara en 2 libros, en 3 en realidad, que era el Manual de Tecnología de Caucho de Rollo, Monsanto y la ACTM. Yo diariamente cuando le hago las consultas no le cargo bases de datos propias, sino que le digo que se vaya basando sus respuestas en los libros. Sus respuestas son un poco más acotadas, basándose en un solo libro, sin material técnico mío. ¿Cómo consideran ustedes que tenga que hacer para yo tener una base de datos tan amplia? O sea, hoy en día tengo 150 formulaciones aproximadamente, de las que día a día le voy preguntando sobre una u otra. Entonces estaría como medio perdido el sistema si le cargo info de todo. Sí, nosotros empezamos con las formulaciones de los libros, pero los ingredientes son muchas veces no es posible encontrar los mismos ingredientes en Latinoamérica que en Europa y que en United States. Entonces, esta fue la dificultad para hacer la utilización de las formulaciones de libros como Monsanto o Vanderbilt. Nosotros empezamos con Vanderbilt y ahora dice, mejor es imposible porque cada formulación es un ingrediente que no es nombre comercial, no sé Claro. la composición química y cuando se pasa a leer los ingredientes no se usa en Brasil o se cambia un poco, entonces no es posible. Bien, bien, perfecto, perfecto. Sí, yo principalmente inicié con eso y muchas veces veía que había como respuestas
un día me decía una cosa y el otro día me decía otra, y yo dije, che, le está errando, y creo que es porque tiene que trabajar con una base de datos propia. Exacto. Bien, bien, Los perfecto. ingredientes que tiene a disposición en su fábrica. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí le doy la palabra a Karina y ya para cerrar. Bueno, Jordán, Jonas, desde el Comité de Reciclaje del SRTC, bueno, queremos agradecer, digamos, por toda su generosidad y el compromiso de brindarnos el tiempo y haber compartido los conocimientos con una dinámica y una claridad increíble. Yo creo que, al igual que nuestros colegas, este tipo de encuentros con temáticas actuales y sobre todo que no siempre se dispone de la información específica y accesible, ¿no?, sobre estos temas, contribuyen sin duda al fortalecimiento de nuestra comunidad. Bueno, les queremos agradecer por este tiempo y, como dijo Lucian, estaremos esperando las respuestas, ¿no?, que habrán hecho por el chat y bueno, y en otros próximos webinars que estaremos organizando. Sí, muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Que tengan un feliz día. Buenos días. Feliz día. Chao, chao. Gracias, chao, chao.